alguna duda, alguna consulta para solucionarlo al tiro o si no partimos con la clase de endometrio? No sé si tiene alguna consulta. No, parece que no. Ya, estupendo. Entonces hoy día vamos a hablar específicamente de lo que es el cáncer de endometrio y también para que tenga una orientación en el fondo como médico general, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña introducción de los datos epidemiológicos que ustedes ya deben recordar, hablar un poco de los factores de riesgo que están asociados a un tipo de cáncer de endometrio en particular, ver si realmente existe un tamizaje efectivo frente a este tipo de cáncer, cómo se diagnostica y cómo se tipifica este tipo de patología, y además un poquito sobre el tratamiento para que tengamos una noción básica y cómo deberíamos seguir estas pacientes. El cáncer de endometrio, como ustedes recordarán, es el tercer cáncer ginecológico luego del de mama y de cáncer de cuello. A nivel mundial, por incidencia, es la sexta causa de neoplasia más frecuente en la mujer. Lo importante de este cáncer es que la gran mayoría de las veces se pesquisa en un estadio súper temprano y además este cáncer suele ser de países europeos y de los Estados Unidos en el fondo, donde hay una alta incidencia o un alto índice de desarrollo humano. En Chile, como causa de mortalidad, se encuentra bien atrás, de hecho no está dentro de las primeras 10 causas, sí sigue siendo también el tercer cáncer ginecológico más frecuente, y además la edad promedio en Chile diagnóstico es aproximadamente a los 65 años. La gran mayoría de las pacientes va a tener sobre 50 años, pero es importante conocer que al menos una de cada 4 pacientes va a estar en un estado premenopáusico e incluso un 5% de las pacientes tienen menores de 40 años. Por lo tanto, es un cáncer súper fácil de pesquisar porque, entre comillas, grita muy luego y cuya mortalidad es bastante baja, por lo tanto es de muy buen pronóstico oncológico. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo conocidos? Tenemos que tener la idea en el fondo que la exposición o la sobreexposición a estrógenos en forma mantenida generará un aumento de la actividad mitótica, lo que obviamente se asocia a un error en la replicación del celular, y esto generalmente ocasiona una mutación somática que genera este fenotipo maligno del cáncer de endometrio. ¿Cuál es la prevención primaria? Como no es una patología ocasionada por algún tipo de agente viral ni nada, la única herramienta que tenemos como prevención primaria en este momento es educar a nuestras pacientes. Como ustedes pueden ver la tabla de factores de riesgo, el principal factor de riesgo asociado a un cáncer de endometrio tipo 1 es el uso prolongado de estrógeno sin oposición. Esto tiene un riesgo relativo entre 10 a 20 veces más para aquellas pacientes que están utilizando algún tipo de estrógeno en el cual la paciente tiene, entre comillas, un útero puesto. No ocurre así en pacientes sin útero, obviamente, en donde no hay una posición de progestágeno. Aquellas pacientes que están en tratamiento prolongado por tamoxifeno, en una paciente tratada por un CA de mama, también aumenta su riesgo relativo a ser un cáncer de endometrio. Y como pueden ver, la obesidad, la diabetes, la hipertensión en general son factores de riesgo menor, pero que tienen asociado esta generación de mayor estrógeno en su cuerpo y una mayor exposición de estas pacientes. Lo que son las historias ginecológicas de nuliparidad o menopausia tardía o historia de infertilidad hacen relación a esto, en el fondo en donde hay una mayor producción o exposición a estrógenos versus progesterona, y por lo tanto también se traduce un mayor riesgo en aquellas pacientes. Hay algunos síndromes o algunas historias genéticas que pueden producir o aumentar el riesgo, como son los tumores productores de estrógeno, el síndrome de Stein-Leventhal o también el síndrome de Lynch, que se ha visto asociado en algunas pacientes. Y como pueden ver, tener una residencia en Estados Unidos o en algunos países europeos en particular también aumenta el riesgo relativo de las pacientes para tener un cáncer de endometrio. Ahora, ¿existe algún tipo de screening propiamente tal para el cáncer de endometrio? Está sumamente comprobado que no existe beneficios en pacientes que no tienen síntomas el uso de la ecografía transvaginal para medir lo que es el endometrio en relación a disminuir la mortalidad por cáncer de endometrio. Podemos tener pacientes de 60 años en cuya vida nunca han tenido sangrado posmenopáusico o ningún tipo de causa de genitorragia, y por alguna razón
su médico cabecera le dice, hazte tu ecografía por si acaso, para ver cómo estás, y aparece un endometrio de 7, 10 milímetros, y uno se pregunta qué tiene que hacer. ¿Tenemos que biopsiar a estas pacientes? ¿Tenemos que hacer algún estudio adicional? Y la verdad es que en pacientes asintomáticas no se ha corroborado algún beneficio de hacer una biopsia de entrada. ¿En qué paciente uno lo podría plantear específicamente? Cuando son engrosamientos muy patológicos o tiene características muy patológicas, la paciente tiene muchísimos factores de riesgo. En ese tipo de paciente quizás vale la pena realizar un mayor estudio. Pero un paciente común y corriente, sin factores de riesgo, que se le encuentra un engrosamiento endometrial, pero no tiene síntomas, no tiene ninguna indicación de hacer un estudio. Ahora, ¿qué pasa en aquellas pacientes que consultan por un sangrado uterino normal? Se han hecho varios estudios tratando de medir o hacer un corte del grosor endometrial para evaluar en qué corte de endometrio vamos a tener mejor sensibilidad y mejor especificidad para decidir qué paciente tenemos que estudiar y qué paciente no tenemos que estudiar. Y hasta el momento lo que consideramos es que aquellas pacientes que tengan un endometrio de 5 milímetros o más y son sintomáticas, sí vale la pena realizar el estudio histológico. En cuanto a prevención terciaria, si lo pensamos, su símil al cáncer cervicuterino, que tratamos las lesiones preneoplásicas, se ha visto que hay algunas lesiones a nivel endometrial que sí vale la pena tratar por su riesgo asociado a un cáncer de endometrio. Hay un estudio súper antiguo, que es del año 85, que fue el primero que midió el riesgo de cáncer de endometrio según el tipo de hiperplasia endometrial que padecía la paciente. Y estas se dividían como hiperplasia simple o complejas, y además si presentaban atipías o no presentaban atipías. Y se dieron cuenta que el grupo de hiperplasias endometriales complejas y con atipías tenía más o menos un 29% de esas pacientes en la biopsia operatoria efectivamente un cáncer de endometrio. Después hubo una revisión de todas estas placas y se dieron cuenta que había habido un subdiagnóstico e incluso esto podía llegar a un 40% de las pacientes. Y esto se aplica para los cánceres de endometrio tipo 1, que son los principalmente adenocarcinoma endometrioide. Hay un segundo tipo de lesión, que son lo que se describe actualmente en verdad, que son las neoplasias intraepiteliales endometriales, que es un concepto distinto a la hiperplasia compleja y que se consideraría como una lesión precursora específicamente de los cánceres de endometrio tipo 2, o sea, de aquellas que tienen una histología no favorable como son las células claras o los serosos papilares. Y por lo tanto, tener este diagnóstico en una biopsia de oficina también nos hace sugerir que en el fondo podríamos tratar a esta paciente antes de padecer un cáncer de endometrio propiamente tal. ¿Cómo diagnosticamos el cáncer de endometrio? Muy frecuentemente la paciente consulta por un sangrado posmenopáusico, pero ustedes tienen que saber que la paciente te va a decir que está sangrando solamente por vía genital. Por lo tanto, como ya les mencioné en la clase pasada, independiente de la edad, lo primero que tenemos que evaluar es que efectivamente sea el cuello lo que esté sangrando o lo que no esté sangrando para descartar una patología cervicuterina. Ahora, si vemos vagina y cuello sano, tenemos que plantearnos que este sangrado viene desde la cavidad. Pero ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado posmenopáusico? Sin duda es la atrofia endometrial. La gran mayoría de las pacientes que va a sangrar tiene una atrofia, pero importante que un 5 a un 15% de estas pacientes puede tener un cáncer endometrial y es eso lo que tenemos que descartar. Otras causas de sangrado generales de la posmenopausia son la hiperplasia compleja, son los pólipos de cavidad endometrial que también pueden causar un sangrado posmenopáusico. Ahora, en etapas más avanzadas, cuando la paciente no consultó durante este periodo, y ya hablamos de varios años en general, las pacientes suelen consultar por un dolor pélvico crónico, edema de extremidades inferiores, principalmente por compromiso linfático, y además incluso enfermedad avanzada con compromiso de órgano a distancia. En cuanto al examen físico, siempre partimos con un examen general, consideramos la coloración de las mucosas de la piel para ver si hay algún síndrome anémico asociado a la paciente, buscamos también adenopatías supraclaviculares, a nivel abdominal nos enfocamos ver si es que tenemos una masa palpable, si el útero está aumentado de tamaño, si llegan a existir adenopatías inguinales, que son poco frecuentes pero hablan de una enfermedad sumamente avanzada. Y además, obviamente, la especuloscopía, importante, uno,
descartar enfermedad a nivel de cuello uterino, y nos permite también, junto con el tracto vaginal, caracterizar el cuerpo uterino, si está aumentado de volumen o no, si hay una descarga efectivamente de algún flujo sanguinolento a través del orificio cervical externo. También nos permite tomar una biopsia, si es que así lo deseamos. Y es súper debatido realizar o no el tacto rectal en el cáncer de endometrio, porque el compromiso parametrial de esta patología es muy poco frecuente comparado a lo que es el cáncer cervicuterino. Por lo tanto, uno sí, no hay problema en que lo pueda omitir. En cuanto a la obtención de la biopsia, existen distintos métodos. La PIPEL es una manguerita muy finita que uno introduce a través del orificio cervical externo y que nos permite llegar sin problema a la cavidad endometrial la mayoría de las veces. Tiene una muy buena sensibilidad, una buena especificidad, se puede tomar en cualquier tipo de box o de consulta, no se requiere ningún tipo de anestesia, y lo que sí exige es que exista un compromiso amplio de la cavidad endometrial para poder tomar una muestra satisfactoria. Ahora, en cuanto al legrado uterino y la histeroscopía, muchos han sido los trabajos para hablar cuál es el mejor estudio. Sin duda, va a disponer o va a depender mucho de la disponibilidad que ustedes tengan en sus centros. La histeroscopía es un procedimiento que permite ver dirigidamente dónde vamos a tomar la biopsia, a diferencia de lo que ocurre con el legrado uterino, que uno solamente realiza un raspado sistemático de la cavidad endometrial, tratando de obtener una buena muestra. Esta biopsia nos va a permitir definir el tipo histológico de la patología y también el grado de diferenciación. En cuanto a las histologías, se dividen en dos grandes grupos. Tenemos el grupo 1 o el tipo 1, que es la gran mayoría de las pacientes, que es una estirpe de adenocarcinoma endometrioide, que tiene ese tipo de mutaciones de biología celular que son súper importantes porque actualmente el cáncer de endometrio se clasifica según biología molecular en 4 tipos. Eso no se los quise poner a ustedes porque en verdad no es necesario que lo conozcan, pero según el tipo de mutación genética que presenta la paciente, van a tener una mejor respuesta a tratamiento y van a tener una mejor sobrevida. En el caso del tipo 1, que como comentamos es el más frecuente, son súper sensibles a los tratamientos con progestina, muy buen pronóstico, generalmente tienen una mínima invasión a nivel del miometrio, tienen una buena respuesta a tratamiento en general y se asocia a todos los factores de riesgo que hablamos específicamente por sobreexposición a estrógeno. Tenemos un tipo 2 que ocurre entre un 10 a un 15% de las pacientes, en que son la estirpe de histología de mal pronóstico, como son las cánceres seroso-papilares o de células claras, en que hay una mutación que ustedes deben ya saber que se repite en varios tipos de cáncer de mal pronóstico, que como es el P53. En general, estas pacientes no suelen tener el endometrio engrosado como ocurre en el primer grupo. La gran mayoría de las veces se presenta como endometrio atrófico. La gran mayoría de las veces son pacientes súper delgadas, que pueden tener el hábito tabáquico presente. Es un fenotipo muy distinto a la paciente del cáncer de endometrio habitual. Suele darse en un poco de pacientes mayores y la sobrevida a 5 años es bastante peor comparada al cáncer endometrioide. En cuanto al estudio de diseminación, al igual que el cáncer de cuello, tanto la resonancia como el escáner buscamos detectar compromiso ganglionar principalmente y compromiso a distancia, y lo que nos proporciona un poquito mejor la resonancia es evaluar el grado de invasión miometrial y si existe compromiso también a nivel de cuello o de parametrios de este cáncer endometrial. Y obviamente, como lo conversamos también la vez pasada, si viviéramos en un mundo ideal, le pediríamos PET a la paciente para ver si tiene enfermedad a distancia y sobre todo se justifica en aquellas histologías poco diferenciadas de los endometrioides, que son los adenocarcinoma endometrioide G3, o la histología no favorable, como son los serosos papilares y las células claras. Esto solamente nos permite hacer una idea de cuán avanzado está el tumor o el cáncer en sí, pero sin duda la etapificación es quirúrgica, a no ser que esta paciente tenga una lesión pulmonar comprobada o una adenopatía, ya sea supraclavicular o inguinal, confirmada con tumor, uno debiera ir a operar a la paciente para realizar la etapificación quirúrgica.
La FIGO 2009 es la última clasificación que tenemos. La gran mayoría de nuestros pacientes se presentan en un estadio 1, es decir, que está limitado a útero, específicamente al cuerpo uterino. Un estadio 2 ya habla de un compromiso a nivel cervical. Los estadios 3 principalmente sí se externalizan ya sea hacia los serosa del útero, hacia la vagina, hacia el parametrio, o si están comprometidos los ganglios pélvicos o lumbórticos. Y la etapa 4 ya habla de compromiso a otro órgano, específicamente vejiga, recto o compromiso a distancia. En cuanto al tratamiento, esto es sumamente de conocimiento de ginecólogos y específicamente de los ginecólogos que se dedican a la oncología más que todo, porque los tratamientos para endometrio tienen las 1001 posibilidades. En general, la cirugía se va a encontrar en casi todos los estadios y se ha visto que en aquellas pacientes en que tienen un compromiso mayor al 50% del espesor miometrial, se podría proporcionar, además de la cirugía, una braquiterapia. Y esto que ha permitido reducir principalmente lo que es la recidiva vaginal, pero no la recidiva a distancia o lo que es la sobrevida global. Por lo tanto, existen muchos estudios en la actualidad, de hecho salió una nueva publicación que son los PORTEX, que son los estudios más grandes que se han hecho de endometrio, y que han probado toda la estrategia, radioquimio con cirugía, o quimio, cirugía, radioquimio posterior, y en verdad ninguno de los estudios ha logrado disminuir finalmente lo que es, o mejorar más la sobrevida global versus la sobrevida libre de enfermedad. Lo importante, o que a pesar de todo esto, ¿qué es lo importante de esto? Que en el fondo la gran mayoría de las pacientes son una etapa 1 y por lo tanto la cirugía puede bastar en un gran porcentaje o un alto porcentaje de eso y ser totalmente curativa. Ya, esto es como para que ustedes tengan un conocimiento, pero como les digo, han existido múltiples tratamientos o múltiples estrategias para tratar de mejorar lo que es la sobrevida global y actualmente no se ha logrado todavía. ¿Alguien me habló, no? Doctora, es que Dígame. una compañera se le cayó internet y ¿Ya? está pidiendo entrar de nuevo. Ah, ya, espérame, déjame salir de acá. Esto debería ser Zoom. Igual ya estamos casi terminando. Pues shit. Participantes, admitir. Era Catalina, ¿cierto? ¿O era otra de más? Sí, Ah, ya, ahí está admitida. Entonces volvemos a la gracias. presentación. No hay problema. Volvemos a la presentación. Ya, y en cuanto al seguimiento, como ustedes pueden ver, una etapa 1 tiene una sobrevida súper, súper buena, y la sobrevida global del cáncer de endometrio es sobre el 80%, por lo tanto es un cáncer de súper buen pronóstico en general. Varias guías clínicas establecen que por lo menos los primeros 2 años uno debiera evaluar a las pacientes cada 3, 4 meses por lo menos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría va a ser una recidiva sintomática dentro de los primeros 3 años, y de hecho la gran mayoría recidiva durante el primer año de aquellas que van a recidivar, donde la gran mayoría de las veces la recidiva es loco regional, confinado a vagina como dice ahí, y que es lo bueno, como son etapas tempranas y la gran mayoría de las veces uno solamente las trata con cirugía, hay tratamiento de rescate principalmente con radioquimioterapia y por lo tanto uno puede mantener a la paciente con vida con esta enfermedad a pesar de haber recidivado. ¿Sirve la citología de la cúpula vaginal? No, al igual que en el del cuello, es súper cuestionado. Si ya se cuestiona en el cuello, imagínense en el endometrio. Uno no lo debiera realizar porque no nos va a proporcionar mayor información, y lo importante es que la paciente te va a referir los signos de alarma antes de obtener algún tipo de registro a través de una citología. En cuanto a las imágenes, también es súper importante saber que no es necesario hacer una imagen anual como en forma pauteada, sino en el fondo uno puede hacer simplemente estudios en aquellas pacientes que te refieran algún síntoma de alarma, principalmente como el sangrado genital nuevamente, dolor pélvico continuo que limite la actividad de la paciente, y o sensación de dolor a nivel abdominal, como sensación de disconfort o masa, eventualmente también vale la pena evaluar.
Yo les traía unos casos clínicos, porque el cáncer de endometrio es bien cortito de conversar. Entonces, ¿hasta acá ha habido alguna duda para que conversemos y después podemos discutir los casos por último? Doctora, yo tengo una duda. Ya, dígame. Respecto al corte de los 5 milímetros para biopsiar o no, Ajá. me imagino que eso es en pacientes postmenopáusicas, ¿o no? ¿Cómo sería en Paciente premenopáusicas? posmenopáusica. Ujú, No hay un corte particular. No hay un ya. corte, sino en el fondo uno ahí tiene que evaluar a las pacientes si están en estado perimenopáusico, que tienen estos sangrados irregulares, pero que todavía están ciclando en el fondo y tienen un endometrio relativamente heterogéneo, que puede incluso tener un poquito de vascularización al Doppler, o se ve una lesión focal, en el fondo uno dice, ya, a ver, ¿tiene factor de riesgo? ¿No tiene factor de riesgo? ¿Vale la pena estudiar? Ya, sí. Hacerle una PIPEL a una paciente en verdad no causa un disconfort mayor y la información que nos puede otorgar esa PIPEL es mucho mayor en el fondo que quedarnos con la duda o mantener ese seguimiento prolongado si la paciente está con estos sangrados irregulares. Ya, ¿Ya? gracias. Doctora, Dígame. no, tú primero. Primero, ¿por qué el tamoxifeno es factor de riesgo, pensando en el tema de estrógeno? ¿Cómo funciona el tamoxifeno, primero que todo? No recuerdo bien, pero según yo se utiliza como antiestrogénico, pensando en el cáncer de mama que también es estrógeno sensible. Ya, pero ¿qué es lo que tiene el tamoxifeno a diferencia de los otros inhibidores de estrógeno selectivos, que son los SERMs? Ahí sí que no sé. Ya, la gran diferencia con los otros, como el raloxifeno o los otros medicamentos un poquito más modernos, es que el tamoxifeno no funciona exclusivamente en la mama. Entonces tiene un efecto antiandrogénico a nivel de la mama, pero proestrogénico a nivel del útero. Por lo tanto, en aquellas pacientes que tienen un útero opuesto, uno tiene que tener una oposición por progesterona. En cambio, en aquellas pacientes que están histerectomizadas por cualquier causa en el fondo, uno puede ocupar el tamoxifeno sin problema porque en el fondo no tiene un órgano diana donde te va a hacer daño. Y a diferencia del raloxifeno, que en el fondo es también un antiestrogénico, a nivel de la mama, pero no tiene efecto a nivel de útero. Ya, y lo otro, ¿Ya? doctora, que si el tipo 2 se ve como atrofia, ¿cómo saben dónde biopsiar? O ahí como en el fondo, ¿cómo uno lo diferenciaría de una atrofia endometrial? Porque la biopsia te otorga, perdona, voy a apagar el celular. La biopsia te informa, en el fondo, si es que es una histología de mal pronóstico. A pesar de que puede ser más flaco, por así el endometrio, en el fondo puede darte la orientación, efectivamente, que hay un cáncer de por medio y ese cáncer o histología poco favorable. Pero ¿cómo uno lo diferencia de la atrofia general? ¿Como que se nota distinto a la eco? Como No, para es que en decir el ya esto fondo es. tú tienes una paciente que ya dice, lo más probable puede ser una atrofia. ¿Me quedo tranquila? No me quedo tranquila. ¿Tiene factor de riesgo? No tiene factor de riesgo. Ya, te dice, no, lo más probable es que no sea una endometrioide, por lo menos, en el fondo. Pero después dice, pucha, es una paciente flaca, paciente mayor, media fumadora, que persiste el sangrado. En el fondo, sí, ¿sabéis qué? Uno siempre tiene como esa disquisición si es que la biopsia o no la biopsia. Y al final, con el tiempo, uno se va dando cuenta, ya, sí, ¿sabéis qué? Mantiene el sangrado posmenopáusico, la examiné bien, me parece que puede tener algo más, y tienes una biopsia de atrofia, te quedaste súper tranquila. Y te sale la otra histología maligna y ya ahí por lo menos te da el pie para terminar el estudio y realizar el tratamiento. ¿Ya? Esto es como súper ojo clínico, pero ustedes tienen que pensar que de los malas histologías son el 10%, tampoco son el gran porcentaje de las pacientes. Pero eso sí es importante, en el fondo, si la paciente te dice que lleva 3 años con sangrado, no es lo mismo que una paciente que te consulta por una primera vez de sangrado genital, ¿ya? Entonces eso hay que tener bien, bien, bien presente, Y lo ¿ya? último es que las imágenes se le piden a todas o hay pacientes como seleccionadas para pedir imágenes para después operar, como pensando en la diseminación a distancia o ganglionar. Tú me dices como el estudio de diseminación con escáner. Sí, sí, se le La pide a única todas. aquella que, se supone que la única aquella que no se beneficiaría son los G1, o sea, los que son muy bien diferenciados. Pero en verdad, Ya, en este momento, se le está pidiendo a todas. ya,
De todas maneras, Gracias, porque doctora. como es como una biopsia, en el fondo ya puede haber sido obtenida por PIPEL y te sale un G1, pero la biopsia definitiva te sale un G2, un G3, cambia un poquito el manejo de la cirugía misma, porque tienes que ir a buscar ganglios durante la cirugía, y segundo, porque tienes que ir a alguna imagen que te diga, sí, tenés que ir dirigidamente a buscar ese ganglio porque se ve grande o se ve sospechoso, etcétera, etcétera, entonces ahí sí te puede cambiar un poquito. Ya, ¿Ya? gracias. Yo tenía una duda. No sé si Cuénteme. me escucha, sí. Sí. Las pacientes que tienen cáncer de mama y están en tratamiento con tamoxifeno, ¿se justifica el screening con eco transvaginal? No, a no ser que la paciente esté sangrando. Ya. Sí. Si la paciente te dice que a pesar del tamoxifeno que lleva 5 o 10 años, depende de la paciente, nunca ha sangrado, no vale la pena el screening. Si la paciente presenta una genitorragia, uno tiene que estudiarla, realizar, obviamente mirarle el cuello, hacerle una ecografía y con eso definir si vale la pena biopsiar o no vale la pena biopsiar. Ya, muchas gracias. Uh-huh. En una paciente posmenopáusica, déjenme leer. En una paciente posmenopáusica, pero asintomática, que tiene una ECO-TV que le sale un endometrio 5 milímetros, ¿la conducta es pedir biopsia pese a que no tiene síntomas? No, eso trate de dejar claro. La idea es que si una paciente es asintomática, no requiere biopsia, a no ser que existan factores de riesgo marcados, o sea que la paciente te diga que estuvo con estrógeno, nunca se protegió con progesterona, que tenga diabetes, hipertensión, obesidad, que además venga de Estados Unidos, que, no sé, estuvo ocupando tamoxifeno y tiene un endometrio como de 15, recién ahí uno evaluaría o realizaría un estudio mayor, pero si no, no vale la pena. Paciente asintomática, no vale la pena realizar biopsia de entrada de ninguna forma. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o alguna otra consulta? ¿No? Vamos a ver 3 casitos, como para que se hagan una orientación de cáncer de endometrio, y por último pueden surgir un poquito más de dudas. A ver, tenemos una primera paciente de 61 años, estas son pacientes reales, por eso este es nuestro resumen de comité oncológico, ¿ya? Paciente de 61 años que fue derivada del Hospital de San Antonio por una biopsia de un adenocarcinoma endometrial G2. Esto también en contexto de un estudio por sangrado uterino normal posmenopáusico que se había iniciado en enero de este año. Al examen físico, una paciente obesa, no habían adenopatías palpables, el abdomen no había masas palpables y a la especuloscopía se observa un cuello sano, al menos macroscópicamente. Al tacto vaginal, un útero en ABF con un tamaño normal, sin masa anexial. Se le había hecho su ecografía de estudio allá en San Antonio, que hablaba de un útero de ABF de 111 por 67 por 69, con un endometrio engrosado de 28 milímetros. Sus anexos por lo menos impresionaban sanos. La biopsia allá, un adenocarcinoma endometrioide, bien a moderadamente diferenciado, por lo tanto un G1 o G2 de la FIGO, y venía con su escáner hecho, en donde el tórax hablaba que estaba negativo. En el abdomen y pelvis se observaba una masa endometrial uterina concordante con el diagnóstico de base, esta aproximadamente 66 por 83 milímetros, y sí, en ella a la altura de los vasos ilíacos comunes izquierdos se observaba una imagen nodular de 10 milímetros. Traía una buena función renal, un buen hematocrito. Esta paciente, en este contexto, estaríamos esperando en este momento como una enfermedad temprana, pero tenemos este hallazgo, este ganglio que nos dice el escáner, ¿cierto? Por lo tanto, en ella se fue a cirugía, se hizo su histerectomía total abdominal, se hizo la anesectomía bilateral y el útero se mandó a biopsia rápida durante la cirugía. Y mientras tanto, que el patólogo daba su informe, nos fuimos dirigidamente a buscar el ganglio. Sacamos el ganglio específicamente, se veía un poquito aumentado de tamaño, pero nada terrible en el fondo, y cuando volvió la biopsia rápida nos dicen que invadía más del 50% del espesor miometrial. ¿Qué nos dijo eso? Que en el fondo tenía un mayor riesgo de tener compromiso ganglionar, no solo a nivel pélvico, sino también a nivel lumboórtico. Por lo tanto, se completó lo que es la linfadenectomía pélvica sistemática. Eso incluye los vasos ilíacos comunes, los vasos ilíacos externos, los internos y la fosa obturatriz. Y el nivel lumboórtico hace relación a aquellos ganglios que están a nivel paracabo, paraórticos, hasta la altura de la
vena renal. Finalmente, yo no le anoté la biopsia de esta paciente porque esta fue la presentación pre-pabellón. La biopsia informó que todos sus ganglios salieron negativos, que efectivamente el cáncer invadía más del 50% del espesor miometrial y que la histología se mantenía como un G1. Por lo tanto, ella quedó clasificada como un cáncer endometrio 1B G1. Al tener un mayor compromiso del 50% del espesor miometrial, uno habla que se beneficiaría de braquiterapia para tener un control loco-regional más estable, con, en el fondo, de hacer una intención curativa de ambos tratamientos. Algo con respecto a este caso, es como el caso típico de la paciente de endometrio, esto es como lo más frecuente que nos encontremos. Pero ¿ustedes le llama algo la atención? ¿Le hubieran pedido algo más? ¿Hubieran cambiado algo en el manejo? Cualquiera puede responder. Yo tengo una duda si no se prefiere resonancia versus TAC, porque la resonancia tiene como mejor resolución para ver como pelvis que el TAC. De todas maneras, la resonancia de pelvis mucho mejor que el TAC de pelvis, lo tenemos más que claro. Pero por disponibilidad y por accesibilidad y por rapidez, tenemos más a mano un TAC que podamos escanear completamente a la paciente versus una resonancia de pelvis más hacerle un TAC de tórax y abdomen. ¿Ya? De hecho, hay un estudio bien bonito que comparaba resonancia pélvica versus una buena ecografía transvaginal para definir qué tenía mejor sensibilidad y especificidad en cuanto al compromiso miometrio, y se dieron que una ecografía transvaginal hecha por a ojo experto y mano experta tenía tan buena sensibilidad como especificidad que una resonancia de pelvis en la medición del compromiso miometrial. Así que eso es súper importante porque uno también tiene que tener un buen amigo ecografista que te diga o te sugiera si es que existe un gran compromiso o no, porque uno puede efectivamente plantearse tiempos operatorios distintos. ¿Ya? Bueno, Doctora, vamos a un segundo caso. Dígame, sí. doctora, acá o en otro caso el uso del ganglio centinela podría jugar un rol. Sí, de todas maneras, en el cáncer de endometrio está mucho mejor probado el ganglio centinela versus que otros cánceres, como el cáncer de cuello todavía no está validado. Y el cáncer en cáncer de endometrio, uno efectivamente podría hacer un ganglio centinela, buscarlo antes de hacer la histerectomía, se manda la biopsia rápida del ganglio centinela mientras uno hace la histerectomía, y en el fondo, cuando ya uno manda el útero a la biopsia rápida, uno ya tiene el resultado del ganglio centinela. Y este está validado incluso para las histologías no favorables. Por lo tanto, si tenemos ganglio centinela, nos ahorraríamos realizar las linfanectomías pélvica y lumboaórtica y obviamente las complicaciones que eso trae para la paciente. ¿Y en el hospital se hace la técnica del ganglio centinela? Lamentablemente no la tenemos instaurada porque no ha estado validada todavía para nosotros. Tenemos que tener por lo menos 25 por cada cirujano y en el fondo debería tener las condiciones necesarias, como un gamma probe o por tener el verde indiocinina, que sería lo ideal. Nosotros solamente se hace con azul patente como en las mamas, por lo tanto no tenemos lo más favorable todavía. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna Doctora, otra duda? Dígame. es que la braquiterapia entonces se usa cuando es más del 50% del compromiso pero Miometrial. miometral. ¿Y como en Sí. de qué se trata, más o menos? ¿La braquiterapia? ¿Sí? La braquiterapia es como, imagínense, ¿ustedes han visto un transductor de ecografía transvaginal? Que es como se introduce por la vagina, en el fondo como de ese tamaño. Son dispositivos metálicos que irradian o que generan una irradiación a altas dosis, pero en un lugar súper confinado, por lo tanto las complicaciones posteriores a la radioterapia son súper menores. Entonces te permite proporcionar mucha dosis, pero con baja complicación. Entonces las pacientes antes tenían que estar hospitalizadas 3 días porque se ponían unos dispositivos que la paciente tenía en su vagina 3 días irradiándose en una sala como cubierta por plomo para no irradiar el resto, pero actualmente existen máquinas de braquiterapia de alta tasa que se llaman, que son súper modernas y que permiten proporcionar la misma cantidad de rayos en 5 minutos o 7 minutos una vez al día y la paciente se va lo más contenta y vuelve a los 3 días a hacerse nuevamente el tratamiento. Y eso usted decía que
que no disminuía igual como la recidiva a distancia. A distancia, exactamente, a distancia no. Igual no, a ellas no se les sigue con imágenes pensando en que igual tienen mucho compromiso. Es que recuerda que la gran mayoría de los cánceres son etapa 1, por lo tanto no van a tener compromiso a distancia. Segundo, la gran mayoría de las pacientes que son tratadas recidivan a nivel locorregional, es decir, en vagina. Y aquellas pacientes que tengan síntomas de compromiso regional, recién ahí uno dice ya, a lo mejor puede haber algo a distancia, pero ir a buscar algo a distancia simplemente así por buscar, la gran mayoría de las veces te va a dar un estudio negativo. Ya, gracias, doctor. Ya, niños, vamos a pasar a un segundo caso. Esta es una paciente de 35 años. Ya, Doctora, es una paciente... Dígame. Una compañera tiene una pregunta, pero no se escucha. A ver, espérate. Lleva mucho ¿La rato escribió por el intentando chat? preguntar. ¿O no? No sé. Espérate. Deja ver si No la sé puso si en lo el ves. chat entonces. Si lo va a escribir. Laura, no te escuchas. Laura, escríbelo en el chat. Sí, porque tampoco está escrito en el chat. Lo escribiré, dice. Ya. Estamos esperando su pregunta entonces. Le escribí, en verdad tiene que ver con la pregunta del Mati. Si tuvieran ganglio sentilena del Van Buren, ¿ya? ¿Hay algo en relación? Y el útero igual tuviera menos del 50%, ¿ya? De invasión miometrial. ¿Se beneficia o no se beneficia? Mira, la gran mayoría de la escuela, no, si no tiene compromiso más del 50, nunca hacemos ganglio. O sea, si es más del 50, uno hace ganglio. Si no es más del 50, uno nunca hace ganglio. Solamente vale la pena la histerectomía y la anexectomía bilateral. Pero en aquellas pacientes, como aquellos centros que hacen su escuela en cuanto a ganglio centinela, le hacen el ganglio a todas las pacientes, independiente de que sean un G1, G2, G3, se le hacen a todas, de manera de tener tu escuela y tu número para hacer como tu validación de ganglio centinela. Pero aquellas pacientes que si no tenemos ganglio centinela a disposición y son un G1, uno le hace la histerectomía, se va a biopsia rápida, y si la biopsia rápida confirma que es menor a un 50, listo, se acabó la cirugía. No hay ganglio de por medio, ¿ya? Ahora, si el ganglio centinela tú lo haces y no logras identificarlo, y esa paciente tiene un compromiso mayor a un 50% o es una histología poco favorable como un G3 o un seroso papilar o un células claras, sí tendrías que hacerle entrar a la linfadectomía pélvica y lumbóórtica. ¿Ya? No sé si se entendió bien. Sí, ya. Muy bien. Sigamos. Vamos al segundo caso, que es una chica joven, 35 años, nuligesta. Esta paciente estuvo en control en gine general mucho tiempo, primero por un síndrome ovario poliquístico, después por infertilidad. Era hipertensa a los 35 años, hipotiroidia, obesa mórbida, insulino resistente, y ella partió sus controles, como le digo, primero por SOP, y después la paciente empezó con un sangrado irregular. Por lo tanto, se empezó a biopsiar. Primera biopsia, una hiperplasia compleja. Por lo tanto, se le ofreció tratamiento médico conservador, dado que dijimos que hasta el 40% de la hiperplasia compleja con atipía podía tener un cáncer. Esta paciente no había tenido hijo, por lo tanto, teníamos que conservar paridad. Se le ofreció primero con progestina oral, que era la medroxia de acetato progesterona, y posteriormente se le instaló un dispositivo bien medicado, que es el que conocemos nosotros como Mirena. Obviamente esto exige que tú vayas biopsiando periódicamente a la paciente para ver que la hiperplasia regrese o en el fondo que no progrese a un cáncer. Y finalmente esta paciente, un año después de la instalación, progresó con un cáncer de endometrio. Súper precoz, igual, 1A G1. La biopsia, un G1 bien diferenciado, y tenía buenos exámenes, se le hizo su escáner previo a la cirugía, donde hablaba solamente que había una nefrolitiasis y una dilatación de la cavidad endometrial, con una lesión simple a nivel anexial. Tenía su ecografías de controles, donde hablaba que la lesión anexial tenía un bajo riesgo de malignidad, y la paciente ya definitivamente cuando tuvo un diagnóstico de cáncer desistió de mantener la fertilidad
y por lo tanto aceptó la cirugía. Esta se llevó a cabo el 25 de marzo, donde se le hizo la histerectomía total abdominal, la salpingoforectomía bilateral con biopsia rápida y se informó un compromiso miometrial muy mínimo, que no invadía en el fondo. Como ustedes pueden ver, la biopsia definitiva, un endometrioide bien diferenciado, que infiltra menos del 10%, tanto el cuello como el anexo estaban sanos y era un tumor benigno a nivel de anexo. Por lo tanto, esta es la paciente que yo le digo que hay un 5% de las pacientes que son menores de 40 años, que, ¿cómo se llama? Que en el fondo son todos, tienen todos los posibles factores de riesgo. En el fondo, esta es la paciente tipo endometrio, solo que es a nivel joven, o sea, un poco más joven de lo habitual. Entonces, en el fondo, ¿existe este cáncer en paciente más joven? Existe, de todas maneras. ¿Por qué se le sacaron los ovarios? En verdad, la guía, la NCCN, que es la guía americana, dice que no es necesario, en verdad, sacar los ovarios en este minuto si la paciente es joven, pero ella tenía este tumor bilateral, o sea, un lado tenía un tumor cototo, que finalmente salió benigno, y el otro me parece que fue por alguna dificultad durante la cirugía, pero no sería de una contraindicación en el fondo dejarle los ovarios en esta paciente, sobre todo por su edad, para tratar de protegerla un poco de la parte hormonal. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esta paciente? Consulta, algo que les llame la atención. ¿No? En Bueno, general, el uso, por ejemplo, del Mirena sirve, o sea, como que generalmente les permite evitar el cáncer o O como sea, como eso es lo que evidencia. busca. Como tratamiento de hiperplasia, sí está súper comprobado que el progestina a altas dosis pueden servir. Y como tratamiento conservador de cáncer de endometrio en pacientes jóvenes para preservar fertilidad, no es el tratamiento estándar, pero es lo único que le podríamos ofrecer. Lo que sí exige es hacer un seguimiento periódico con biopsia, que en este caso debiera ser con legrado uterino y no con PIPEL, porque la PIPEL puede ser insuficiente. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda. Hay una pregunta en el chat, Doc. En el chat. Vamos al chat. En el chat dice, si hubiese sido más vieja, si hubiera sido mayor, ojalá hubiera sido la pregunta, ¿con esa hiperplasia se opera al tiro o no? En general, sí, si la paciente en el fondo no necesita, ¿cómo se llama?, mantener paridad, no hay ninguna contraindicación que se opere esa paciente. Y no una urgencia, no es que se tenga que operar mañana. Generalmente estas pacientes tienen un plazo de 6 meses para ser operadas sin ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Vamos al tercer caso. Yo tengo una duda. Ya, a ver, cuénteme. En esta paciente le podemos ofrecer congelar su óvulo y después que ella pueda hacer pueda utilizar una gestación subrogada. ¿Tuviste un vientre de alquiler? Sí. Lamentablemente en Chile todavía no tenemos aceptado eso. Cuando la legislación lo permita, sí va a ser posible. Ya, en otros países sí está aceptado, pero acá todavía no. Se supone Doctora, que para eso vamos a ir en algún momento. Dígame, perdón. Yo tengo una pregunta. ¿Las pacientes en general con cáncer de endometrio, independiente como del estadio que estén avanzado, los eventos trombóticos son frecuentes o no es tan frecuente? No es tan frecuente como en el cáncer de ovario. Si ustedes miran en frecuencia, el cáncer de ovario es el que va a tener más eventos trombóticos, le sigue el de cuello y después el cáncer de endometrio. Sí, por factores de riesgo, tú dices, pucha, el endometrio quizás tiene más factores de riesgo por la obesidad, en general son pacientes súper sedentarias, que son obesas y que son además hipertensas, diabéticas, podrían tener mayor riesgo, pero en general las que tienen más eventos trombóticos son las pacientes con cáncer de ovario. Ya. Gracias, doctor. Ya. De nada. Ya, niños, vamos a avanzar al tercer caso. Esto solamente para ilustrar algo que ojalá quisiéramos que no pasara. Esta es una paciente de 64 años que se presenta como un cáncer endometrio G3, que son los carcinosarcomas, que son un tumor
Los antiguos tumores mullerianos mixtos, en el fondo que tienen los dos componentes, tanto el componente estromal como el componente epitelial, son neoplásicos malignos, como el carcinosarcoma en sí. Y esta paciente consultó en el extrasistema. Fue derivada por un hallazgo de cáncer endometrial avanzado, pero en contexto de una histerectomía abdominal que se realizó a los 64 años por una sospecha de pólipo endometrial, con sangrado uterino normal desde noviembre de 2019. Existe la importancia en esta paciente que ella no tenía una biopsia preoperatoria, ¿ya? La cirugía se llevó a cabo en abril, se hizo una histerectomía total abdominal y una cistectomía bilateral, y la biopsia de la pieza quirúrgica informó un cáncer endometrial tipo histológico, un adenocarcinoma mal diferenciado, con este componente sarcomatoide focal. Esta invadía más del 50% del espesor miometrial y tenía numerosos focos de permeación vascular, ¿ya? No había compromiso de la superficie uterina, ni del cérvix, y los anexos estaban atróficos. Cuando la paciente llegó con nosotros se encontraba en relativas malas condiciones, ya en verdad no era autovalente de ninguna forma. El abdomen tenía una masa palpable, pero hasta el nivel umbilical, con una especuloscopía en que se observaba un gran tumor que comprometía toda la vagina, casi hasta el tercio distal. Y en el escáner, que en este caso se lo tuvo que hacer sin contraste la paciente, porque es alérgica al yodo, se refiere el doctor, porque también se lo dice en extrasistema, como aumento del tamaño a nivel vaginal, con esos diámetros, con un engrosamiento de sus paredes y ausencia de contraste, obviamente dificultaba marcadamente la caracterización de esta imagen. Además, imágenes de aspecto ganglionar, algunas en rango adenomegálico, en ambas cadenas ilíacas, en la grasa mesorrectal, en los vasos mesentéricos inferiores, todas probablemente secundarias. Además, habían imágenes nodulares aisladas a nivel pulmonar, de aspecto indeterminado, pero que sugerían mantener bajo control. Y la paciente llegó con una creatinina de 10, o sea, llegó con una falla renal, postrenal en el fondo, por la obstrucción que generaba esta masa, y lamentablemente falleció al poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo malo de esto? ¿Qué les llama a ustedes la atención? El pólipo nunca se biopsió, el que se sacó en noviembre de 2019. No, nunca se biopsió. Tenía una paciente de 64 años. Dijimos que los pólipos generalmente son, APP, el 12% de las causas de sangrado posmenopáusico. Pero tenía una paciente de 64 años que debuta con sangrado genital. No tenemos la ecografía anterior, eso no estaba en los antecedentes cuando la paciente llegó. No sabemos si ese pólipo como fue un engrosamiento focal y por eso quisieron decir que era un pólipo o efectivamente un engrosamiento cototo que había que estudiar, pero la paciente no tuvo ninguna biopsia ante la cirugía. ¿Ya? Había un compromiso de más del 50% del espesor miometrial y no se hizo una linfadenectomía sistemática. Ya, porque esta paciente se operó afuera por un gine general que no le hizo biopsia rápida durante la cirugía, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Doctora, Dígame. una duda más que nada, pero ahí dice ¿Ya? cáncer endometrial, adenocarcinoma con componente sarcomatoide, ¿se sigue clasificando como tipo 1 o ya sería tipo 2? No, en este caso todos los carcinosarcomas se consideran como un adenocarcinoma endometrioide G3, porque su compromiso es como un cáncer de endometrioide G3, o sea, muy mal diferenciado. Ah, ya. ¿Ya? Yo tengo una duda. ¿Este ¿Ya? cáncer puede progresar tan rápido? Porque se describe ya en abril que tiene un aumento del tamaño de la vagina, con un engrosamiento de las paredes. Imagino que eso se debió haber visto al menos en noviembre. Bueno, ahí nos queda la duda si la paciente fue examinada o no fue examinada. ¿Ya? Lamentablemente. Segundo, el carcinosarcoma en sí tiene muy mal pronóstico, súper mal pronóstico. Se dice que la sobrevida no es más del 50%, no es más del 50% en los estadios 1. Entonces, lamentablemente en sí, ya este cáncer tiene un mal pronóstico. Segundo, probablemente el compromiso estaba.
O sea, que uno tenga ese compromiso a nivel de vagina que se está asomando casi por el introito para haber progresado en menos de un mes desde que la recibimos nosotros, es poco probable. Por lo tanto, someter a una paciente a una cirugía en extrasistema, donde la paciente además tuvo que pagar por esta cirugía, y lamentablemente no le iba a mejorar el pronóstico, es súper cuestionable. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se llama? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que les quiero transmitir? En el fondo es una paciente no tan mayor, como ustedes pueden, o era una paciente no tan mayor, que además se podría haber hecho algo más. Uno plantea que para los carcinosarcoma podría hacer radio, podría hacer quimio. Las distintas guías son un poco distintas, pero en el fondo se podría haber hecho algo más antes. Puede que sí. Lo hubiéramos alargado mucho más la vida, tal vez no tanto, pero en el fondo no hubiera sido tan mala o tan cruel en el fondo su forma de morir. Entonces, hay que estar súper atento. O sea, uno es médico y tiene que velar en el fondo por no hacerle más daño a nuestros pacientes. Y si a uno le queda la duda, por mucho que uno trabaje en extrasistema y que pueda trabajar más solo que nada a comparado a un hospital, uno este tipo de paciente debiera ojalá discutirla y si es que tiene la duda, mandarla a una persona que se dedique específicamente a esto para ver si se puede tomar una conducta distinta, ¿ya? Es importante eso, ustedes se van a enfrentar frente a muchas situaciones clínicas, no ginecológicas en el fondo, pero que las pongan más o menos en la misma disquisición, y es importante que ustedes sean súper honestos cuando uno no sabe, y yo siempre le digo a todos, en el fondo, uno comete mucho más errores por no examinar que por no saber algo, por lo tanto es importante tomar en contexto todo, y según eso decir, ¿tengo las capacidades o no tengo las capacidades para enfrentarme a esta paciente? ¿Voy a generar mayor daño o le voy a dar un beneficio? Y es por eso que les quise presentar este tipo de pacientes también, porque vemos muchos pacientes así, es importante que desde que antes uno le toque tomar la decisión ya como médico propiamente tal, tengan esta idea y en el fondo sean súper responsables en las decisiones que ustedes tomen. No sé si queda alguna duda, alguna consulta. Ese sería el último caso clínico. Doctora, Dígame. la cirugía, la biopsia rápida se hace de rutina. Para el endometrio, sí, es el estándar. Ya. No sé si quedan más dudas, más consultas. Por lo menos en el chat no hay nada más. Endometrio, como yo le había dicho, es bastante cortito, es como mucho más o menos que otros cánceres y en general tiene un súper buen pronóstico. Y como le dije al principio, grita harto y súper luego, así que o súper precoz. Por lo tanto, es por eso que uno lo pesquisa tempranamente y eso proporciona también su buen pronóstico en general. Bueno. Ayer tuvieron su paso de mama, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Ni un problema, ¿cierto? Ya. Entonces, la próxima semana nos queda hacer el paso de ovario. Les voy a confirmar si es que lo hacemos en este mismo horario también el próximo miércoles y no en otro horario. Ahí voy a ver bien. Porque no me acuerdo para cuándo quedó. O quedó para el lunes, parece, ¿no? Sí, quedó para el lunes a las 10. Ah, ya. A lo mejor podemos adelantar el otro que el que teníamos para el jueves. Ahí podemos ir viendo. ¿Ya? Si es que queda alguna duda, alguna consulta de esta clase, también después me avisan, obviamente, y lo podemos comentar. Bueno. Doctora, ya, niños, enviarnos una pregunta de la clase de ayer, por si usted lo puede recordar. Ya. De cáncer de mama falta un apunte. Eran lesiones benignas. Patología benigna. Yo le mandé un mail a la doctora en todo caso, pero no me ha contestado. Pero en los archivos que subió la doctora Mercado no estaba la de patología benigna. Es que habían 2 papers, pero al parecer la doctora tenía otros textos, otros apuntes para leer, y esa nos quedó de mandárnoslo. Ya, le voy a recordar entonces que se los envía, no hay problema. Ya, niños, que tengan una buena jornada. Gracias.